están aquí. Vamos a seguir reflexionando juntos sobre el tema oír y hacer, y en este día he titulado el mensaje el proceso entre el oír y el hacer. Yo sé que estás escuchando, y escuchar tiene que ver con escuchar todo, pero te voy a pedir que oigas. Oír tiene que ver con una atención enfocada, tiene que ver con algo específico, particular, y en esta noche Dios quiere hablarte. Dios quiere hablar a tu vida. Dios quiere decirte algo muy específico que tiene que ver con vos. Por eso no te distraigas, por favor, no te distraigas, porque hay quienes están muy empeñados en quitarnos de este lugar, en el sentido de que nos distraigamos, pensemos en un montón de otras cosas y entremos y salgamos exactamente igual. Y la idea no es esa, la idea es que nosotros podamos ser ministrados, tocados por el poder de Dios y por la palabra de Dios, que es poderosísima. Así que seguime la lectura del capítulo 10 de Daniel. En mi Biblia está en la página 1044. En este pasaje vamos a ver qué pasó con Daniel. Ya te voy a ilustrar sobre dónde estaba Daniel, pero vamos a leer el texto ahora, por favor. Así que síganme en la Biblia, tomen su Biblia. Algunos tienen en su celular la Biblia. Bueno, por favor, no dejen de leerla. Vamos a seguir la lectura entonces a partir de ahora. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Aquí ya nomás tenemos un dato. En este año en particular, Daniel recibió una palabra específica para él. Vos también vas a recibir en este día algo específico para vos. Así que tenés que estar atento, atenta, porque Dios quiere decirte algo en particular, así como lo hizo con Daniel. Fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Yo espero que comprendas la palabra y tengas inteligencia para procesar lo que viene a continuación. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. 21 días estuvo en una especie de aflicción, de retiro espiritual. Se privió de placeres y de otros tipos de lujos porque él estaba siendo uno de los que eran laderos del rey de Persia. Y en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. A menos que no levantes tu vista de este mundo y de las cosas de este mundo, nunca vas a poder tener revelación de Dios. Dios está por encima de todo, pero trasciende todo y está en todo. Y quiere que nosotros le prestemos atención de manera muy particular. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Fíjense cómo lo recibió Daniel en esta visión. Era algo impresionante, algo que realmente lo choqueó, algo que lo sacudió, y así es cuando nos viene la palabra de Dios, así es cuando Dios visita nuestra vida de manera muy particular. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres. Varias veces aparece el solo yo estaba, yo vi, él estaba de manera muy personal allí. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, nuevamente el yo solo, y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: no temas, porque desde este primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Leo por segunda vez este versículo, presta atención, dice el versículo 12. Entonces me dijo:
Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, a lo mejor es tu primer día, pero mira lo que dice la Biblia, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte de la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Esta es la lectura que tenemos para hoy, pero vamos a ver este proceso en qué consiste en la vida de Daniel, porque también pasa exactamente en nuestra propia vida. Así que miremos el versículo 1 y repito el versículo 1, Daniel 1 aquí. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Es como que queda registrada la palabra de Dios. Vos podrías anotar: en este día fui a la iglesia, en este día Dios me dijo tal cosa. Dios nos habla de manera clara, contundente, a menos que nosotros no querramos oír la voz de Dios. Pero aquí Daniel recibió una revelación exacta en ese día y a él lo marcó para siempre. Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. A lo mejor vos recibís la palabra pero no la comprendés. A lo mejor recibís la palabra que te señala un rumbo, un camino, una decisión, y es como que no te das cuenta que es para vos y pensás que es para el otro. Dios está trazando su palabra siempre a través de un púlpito, a través de la lectura de la Biblia, cuando vamos a leerla en nuestras devociones privadas en la mañana, bien temprano, ahí Dios nos habla. Daniel recibió una revelación, como la podés estar recibiendo vos, pero si estás distraída, ¿cómo miraron, no? Saben a quién me refiero, saben a qué me refiero. Si estás distraída o distraído, obviamente no te va a hablar Dios. No te va a hablar Dios, porque estás en otra frecuencia, en otro canal, y estás prestando atención a otras cosas. Por eso a veces cuando escuchamos un montón de voces, a lo mejor las preocupaciones que la gente tiene, que no le permite concentrarse. Hay gente que viene muy preocupada, hay gente que viene con diálogos internos. A otras no le hace falta tanto eso. ¿Por qué? Porque el maligno astuto le tira basura en la mente y esa persona empieza a darse manija y la palabra de Dios pasa desapercibida. Pero Daniel estaba muy sensible, estaba dispuesto. ¿Cómo estaba Daniel? Dispuesto. Y la pregunta es si estás dispuesto a recibir lo que Dios quiere decirte en esta noche. Amén. Porque algo tenemos que hacer con ella. Cuando Dios nos habla tenemos que hacer algo con ella, porque si no nos convertimos en meros intelectuales, teóricos, personas que tienen la cabezota llena de información, pero no el corazón, y menos la conducta o la forma de vida que sugiere la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser muy sensibles cuando vamos a la Biblia. Es Dios viniendo a nosotros. Cuando vamos a la iglesia es Dios viniendo a nosotros. No es una reunión más del montón de las que podamos tener, es un encuentro cara a cara con Dios. Y doy gloria a Dios porque tienen tal sensibilidad. Sin duda a ellos les va a hablar Dios de manera muy clara. Al oír la palabra de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando estamos atentos y enfocados? La revelación nos confronta. Daniel fue choqueado, de repente se enteró de cosas que no conocía, tuvo una visión espeluznante que lo marcó para siempre. Y así sucede cuando Dios nos habla. Dios nos marca la vida. Es como que no somos los mismos. A partir del día en que Dios nos ministra, comenzamos a ver la vida de otra manera. Pero aquí Daniel fue confrontado por la revelación que recibió. No pudo quedarse igual. Él tenía que procesar todo eso. Lo mismo tenemos que hacer nosotros cuando recibimos la palabra de Dios. Tenemos que procesarla. No es dejarla de lado. ¿De qué habló el pastor cuando estás en el patio? No sé. ¿De qué habló el pastor? ¿De qué habló el pastor? Y no se acuerdan. Menos se acuerdan de lo que Dios quiere decirles. Dios quiere hablarnos. Y la revelación siempre nos confronta con una realidad que a veces no vivimos o cosas que ni siquiera sabemos. Y esto viene a continuación. Cuando Dios nos habla nos genera un conflicto. Y podríamos llamarlo un conflicto de intereses. Y te voy a dar un ejemplo. Una vez predicamos específicamente y surgió el tema de la mentira y una persona se sintió aludida, se sintió acusada. ¿Por qué? Porque era mentirosa. Y esa persona se vio confrontada por la palabra de Dios y entró en una lucha. Dijo esa persona: no puedo seguir mintiendo porque a Dios le desagrada.
No puedo seguir comportándome como me comporto porque obviamente estoy en contra de la voluntad de Dios. O como ese caso que siempre te repito, de esa persona que me dijo, pastor, yo no puedo seguir viniendo a la iglesia porque estoy en la pesada. Y esa persona se fue de la vereda de enfrente, literalmente. Pasa por la vereda de enfrente, me saluda y es como que se siente acusado cuando me ve diciendo, existe la iglesia, tengo que ir a ella, pero no puedo entrar porque los intereses que tengo van en contra de la voluntad de Dios. Hay gente que se ve confrontada y entra en conflicto, y gloria a Dios por ese conflicto. Pablo lo sufrió, todos lo sufrimos. ¿Por qué? Porque estamos embebidos en un mundo corrupto, maligno, contaminado por el pecado en su esencia, y que esa corrupción va creciendo como la lepra, consumiéndolo todo. En todos los sistemas y en todos los lugares hay corrupción. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? ¿Hacer la vista gorda? ¿Formar parte de ese sistema? Jesús, ¿qué dijo? Están en el mundo, pero no son del mundo. Están en el mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que ser luz y sal de este mundo. Por eso hay un desafío, hay una confrontación cuando viene la palabra de Dios. Te hace ver una realidad totalmente diferente a la que estamos viviendo cuando estamos diariamente en este mundo. Nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, también tenemos que entrar en este punto hasta que comprendemos. Dice justamente, el conflicto era grande, pero él comprendió la palabra. Él comprendió la palabra, el versículo 1 justamente, y tuvo inteligencia en la visión. Esa revelación que recibió de Dios lo confrontó, lo conflictuó, lo hizo entrar en crisis, hizo pensar un montón de cosas que eran como diferentes a la forma de vida que él estaba teniendo, y a partir del llamamiento de Dios, a partir de la revelación que recibió de Dios, él se dio cuenta que tenía que cambiar de vida. Y Dios le habló específicamente, y Dios te tiene que hablar también. Dios te quiere hablar, pero tenés que estar con un corazón dispuesto, tenés que estar dispuesto. Tienes que decirle, Señor, quiero escuchar tu dulce voz. ¿Te acordás de esa canción? Quiero escuchar tu dulce voz. Si no la querés escuchar, Dios no te puede hablar. Y no la vas a entender menos. Me hizo acordar hace unos 2 o 3 días, tuve un precioso encuentro con un muchachito de esta iglesia. No sé si lo puedo ver, pero lo digo porque es general. Y a mí me pasó exactamente igual. Me dijo, pastor, lo fui a visitar y me dijo, pastor, me quedé leyendo la Biblia hasta las 2 de la mañana y Dios me habló Dios. Tenía una cara de gozo y me hizo acordar a mí, en serio te lo digo, porque yo no entendía la Biblia, no la podía entender. Yo les dije más de una vez que la leía y no la entendía, era como que estaba en otro idioma. Hasta que le dije, Señor, si esta es tu palabra, yo la quiero entender. Y ese día, a la noche, me fui a acostar, agarré la Biblia, generalmente me agarraba sueño, porque era el maligno que enseguida me ponía sueño, y ese día se me abrió la mente de par en par. Comencé a entender todo lo que la palabra de Dios dice, y empezó a bajarme un montón de cosas que tenían que ver con mi familia, con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con mi vida, con mis complejos, con mis luchas, con mis traumas, con todo lo que había sido mi propia existencia. Y es como que empecé a dar razón de muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo que dice la Biblia es todo lo que nos ha pasado, lo que nos va a pasar y lo que viene a continuación. Porque aquí está la profecía y está la revelación de lo que pasa y lo que va a pasar en este mundo. Y a mí también pasó exactamente lo mismo que a este muchachito. Dios me habló. Y a partir de ese día, mi vida entera cambió. Te puedo asegurar, cuando te habla Dios no quedas igual. Te transforma, te corrige el rumbo, te orienta, te da convicción, confirmación, plenitud, paz. Y lo principal, paz y gozo. Que eso es algo que proviene del Espíritu Santo cuando está actuando en nuestras vidas. Por eso te invito a considerar esto, es fundamental. Y a continuación se nos abre un nuevo panorama. Es como que empezamos a ver la vida de otra manera. ¿Sabés lo que dice la Biblia de la conversión?
tiene que ver con que de los ojos se caen como escamas. Es como que se nos cae una venda de los ojos. Y es como decimos, ahora entiendo. Hace días le dije a una persona muy racionalista que le busca la lógica a todo, digo, el día que entiendas lo que es la palabra de Dios vas a hacer un pozo. Cuando caiga vas a hacer un pozo. Porque es así. Cuando entendemos la palabra de Dios comenzamos a dar razón de todas las cosas que nos han pasado y aún de las que nos van a pasar. Pero Dios tiene que obrar en tu vida como en la vida de todos. Vamos a ir a los hechos ahora. Los hechos tienen que ver con 4 palabras. Consagración. Daniel se consagró a Dios. Y vos dirás, yo estoy consagrado, consagrada porque vengo a la iglesia. Y yo te quiero decir que no te engañes. Por el simple hecho de que vengas a la iglesia no quiere decir que estés consagrado o consagrada. Hay gente que viene obligada a la iglesia, hay gente que viene presionada a la iglesia, hay gente que viene porque no tiene otra cosa que hacer. Discúlpenme por favor si ofendo a alguien, pero lo tengo que decir. La consagración tiene que ver con un acto voluntario de rendición, de entrega. Daniel se consagró a Dios, tenía su corazón dispuesto, tenía un deseo vehemente de encontrarse cara a cara con Dios. Cuando vos estás consagrado, Dios obra en tu vida. La segunda palabra es compromiso, la tercera palabra es confirmación y la cuarta palabra es convicción. Vamos a ver estas palabras detenidamente ahora, rápidamente. La primera de ellas es consagración. Mirá lo que dice el texto del versículo 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Leyéndolo así rápidamente a lo mejor no te sugiere nada, pero yo veo aquí a una persona consagrada. ¿Por qué? Porque se puso a orar, se puso a ayunar, e inclusive se privó de placeres y de lujos, y de cosas que él podría hacer muy bien, comer, participar de un asado, de una gran comilona, porque él participaba en la corte del rey de Persia. Si no sabes la historia, él era uno de los cortesanos del rey por su gran sabiduría y su gran conocimiento. Él formaba parte de una élite, de un grupo privilegiado. Pero ¿sabes lo que hizo aquí? Él se retiró por 3 semanas, 21 días de ayuno, de oración y de retiro cara a cara con Dios. Él se consagró, él se entregó, él quería procesar todo lo que estaba recibiendo y no lo podía hacer, se seguía inmerso en el mundanal ruido. Es como que vos decís, fui al culto, qué cultazo, Dios me habló, qué gloria cuando cantábamos y adorábamos, y salís de acá y te vas a la bailanta. Vos decís, ¿cómo? Se te fue el espíritu ahí. Se te fue todo lo que recibiste de parte de Dios. Hay gente que de repente hace eso. Recibe la palabra de Dios, es bendecido por Dios, Dios le toca, lo mueve y salen de aquí y siguen haciendo exactamente lo mismo que hacían antes. Siguen comportándose como exactamente lo hacían antes. Pierden la bendición de Dios. Aquí Daniel se apartó. Él dijo, Dios me está hablando, Dios quiere algo conmigo, no puedo seguir como antes, por lo tanto me voy a retirar. Y él se privó de placeres, de lujos, de deleites y de gustos y de posibilidades que él muy bien podría haber hecho. Pero estaba orando, orando. Y dice la Biblia que estaba orando, porque justamente miren lo que dice el texto. Desde que dispusiste tu corazón, desde ese mismo día, yo vine para ayudarte. Era Dios interviniendo a favor de su vida. ¿Cómo interpretás lo que te está pasando espiritualmente? ¿Vos creés que estás aquí por casualidad? No existen las casualidades. Dios tiene un propósito perfecto con cada uno de nosotros. Y Él nos quiere bendecir por sobre todas las cosas. Mirá lo que dice el versículo siguiente, del 3 al 5. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré. Que empieces a purificarte. Dios va a hacer el resto.
pero vos no podés quedarte de brazos cruzados esperando que Dios haga todo. Cuando Dios empieza a trabajar con nosotros, lo quiere hacer con nosotros. Él no puede invadirnos, Él no puede hacer nada en contra de nuestra voluntad. Es como que le decimos, Señor, yo quiero, pero no puedo. U otro que le dicen, yo puedo, pero no quiero. Hay gente más que no quiere y hay gente que no puede. Nosotros tenemos que estar deseosos de que Dios obre en nuestra vida y hacer lo que nos corresponde. ¿Se entiende esto? Amén. Porque es ahí cuando Dios interviene a favor nuestro. Es ahí cuando Dios añade lo que nos hace falta. Él va a ver en tu corazón disposición para dejar de insultar, para dejar de robar, para dejar de mentir, para dejar de estafar, para dejar de hacer cosas corruptas, malignas, que perjudiquen no solamente tu vida, sino al prójimo. Cuando Él ve esa acción en vos, Él empieza a añadirte la bendición, Pero si vos seguís siendo personas equivocadas en tu rumbo, Dios no puede mover un dedo. Por eso Daniel aquí se purificó, se limpió. Él hizo todo lo más que pudo para entrar en una consagración a Dios, como es correcto. Por eso no hay con Daniel tanta hipocresía. Presta atención, por favor, porque de repente sucede que la gente sabe que venimos a la iglesia y la gente dice, no le sirve de nada a la iglesia. Mirá, hace un montón que va y mirá cómo se porta. ¿Eso te enseñan en la iglesia? No me digas que no lo has escuchado. Vos que vas a la iglesia tenés que ser ejemplo. Una vez íbamos con un pastor de aquí de la iglesia caminando, íbamos en el auto y de repente pasa otro auto con un pescadito. ¿Vieron que le ponen los pescaditos a los autos? Y el pastor dice, mira, un auto cristiano. No dijo el chofer cristiano. El auto era cristiano. Porque mira, un pastor de Río de Janeiro iba con el auto y de repente lo pasa un auto adelante que tenía el pescadito igual que él, casi chocaron. Y se paró más adelante este auto con el pescadito y sacó la cabeza por la ventanilla y le mandó un insulto al pastor Nilson Fanini, de Niterói, Río de Janeiro. Y él dijo, pero me sorprendieron, yo pensé que era cristiano. Me mandó un insulto tremendo. Resulta que tiene que haber comprado ese auto de algún creyente. Pues no era ese creyente, era el auto cristiano, pero el creyente que manejaba no. Es más, hay creyentes que tienen el pescadito y tienen como 4 multas en la banquera. Hay gente que es incoherente con esto y la gente dice, ¿cómo va a la iglesia? ¿Qué le enseñan en la iglesia? Y no cambia. Decirle al que está al lado, cambia por favor. Hay gente que no cambia. Y el cambio es el mover de Dios en nuestra vida. Es lo que provoca a Dios tanto el querer como el hacer. Cuando yo estoy dispuesto, yo quiero cambiar. El pescadito tiene que ver con un símbolo, una contraseña que se usaba mucho entre los primitivos cristianos. Por ejemplo, cuando el Imperio Romano los perseguía, venía un cristiano y hacía la señal de una parte del pescadito y venía el otro y le cerraba y hacía el dibujo del pescadito. Y ahí se dan cuenta que eran iguales, tenían el mismo sentir, eran creyentes en Jesucristo, legítimos. Pero a veces se quedaban pagando, hacían la señal así y el otro no hacía nada y sin embargo hablaba bien de Dios, hablaba bien de Cristo. Y esta gente no se comprometía por el hecho de que dudaban, porque el Imperio Romano captaba a los creyentes para quemarlos en la hoguera cuando era el Imperio Romano y Nerón de turno como emperador. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. La consagración es un acto voluntario de entrega a Dios, donde yo me rindo a Él, le doy la gloria con mi vida, con toda mi vida. Pero viene el compromiso, miren lo que dice el texto, y solo yo, no otro. Solo yo vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Dios te va a hablar a vos en particular y a lo mejor lo que te dice a vos no se lo dice al otro. Dios toca tu vida de manera personal y a lo mejor lo que te llegó a vos no le llegó al otro. Por eso hay gente cuando termina la reunión me dice, pastor, ¿cómo me habló el Señor? ¿O cómo me dio el Señor? Depende.
Solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Luego viene el versículo 9. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro, en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y luego el versículo 10. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y por último el versículo 11. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando, porque a ti he sido enviado. Dios envía una palabra particular para tu vida. Si vos estás distraído o distraída, o haciendo cualquier otra cosa, no te va a hablar Dios, y por eso se retarda tu crecimiento. Y por eso no hay transformación, no hay ningún tipo de acto que tenga que ver con un compromiso real. El compromiso es personal, Dios nos habla a cada uno en particular. No es que le va a hablar a Él por vos, te habla a vos, te tiene que hablar a vos, me tiene que hablar a mí. Cada uno recibe personalizada la palabra de Dios. Y es eso lo que nos va transformando y nos va haciendo cada vez más de gloria en gloria, parecidos a Jesucristo. ¿Cuántos están entendiendo esto? Este compromiso tiene que ver con tres cosas: adoración, el reconocimiento de Dios. Cuando Daniel estuvo cara a cara con Dios y recibió esa visión, esa revelación, cayó postrado. Reconoció a Dios por sobre todas las cosas. Reconocer a Dios tiene que ver con ponerlo en primer lugar. Nosotros estamos reconociendo a Dios aquí, a menos que tengamos otra intención, otro interés. Puede haber que haya quienes estén aquí y no tengan interés de poner a Dios en primer lugar, ni siquiera sepan que hay que ponerlo a Dios en primer lugar. La adoración tiene que ver con reconocer a Dios por encima de todas las cosas. Porque si nosotros no tenemos a Dios por encima de todas las cosas, somos idólatras. Podemos tener otras cosas por encima de Dios. Cuando nosotros ponemos a Dios en el montón de todas las cosas, ya somos idólatras. Y Dios dice que abomina todo ídolo y toda especie de idolatría. Por eso nosotros tenemos que poner a Dios en primer lugar. Él es el creador, el máximo, el supremo, el absoluto regente, creador del cielo y de la tierra. Si yo creo que Él está en el montón, en mi vida va a estar en un caos. Y por sobre todas las cosas me va a faltar paz, equilibrio. Y voy a tener un montón de necesidades, por más que esté nadando en plata. ¿Cuántos entienden esto? Yo estaba en Campinas, São Paulo, Brasil. Eran las 3 de la mañana y estaba predicándole a una persona multimillonaria que tiene fábrica en Francia, en Canadá, en Argentina y en Brasil. Y esta persona estaba con su vaso de whisky, yo con el mío, con el vaso de gaseosa, él estaba con su vaso de whisky. Y me decía: me siento mal, dice, porque ya no tengo interés en nada, no me importa nada. Dice, los del Rotary me están llamando todo el tiempo para que yo vea, pero ya no me llama la atención nada, tengo todo lo que quiero tener. Yo le decía: te falta Cristo, te falta Cristo. Cuando viene Cristo, la vida cambia todo. Y esa persona aceptó a Cristo conmigo ahí, en esa noche. Y fue una entrega de su vida a Cristo. Hay personas que tienen todo el oro del mundo y se pegan un tiro, porque tienen un vacío existencial que no lo pueden llenar con plata, ni con droga, ni con sexo, ni con entretenimiento. Solo Cristo llena el alma humana. Por eso, si nosotros adoramos a Dios, tenemos que reconocerlo por encima de todas las cosas. Daniel lo reconoció, lo puso en alto. Él lo puso bien en alto. Tenemos que humillarnos. Eso es el reconocimiento de uno mismo. Una persona que no se humilla delante de Dios es orgullosa, altiva, jactanciosa, tiene un corazón enaltecido por el mismo pecado. Hay personas que van a seguir sufriendo, lamentablemente, se los tengo que decir. Ah, no, eso es lo que decir, perdón. Se los tengo que decir. No me traicionó el inconsciente, lo hice a propósito. Pero
La humillación tiene que ver con rendirse delante de Dios, reconociendo que uno no es nada, a menos que Dios lo permita. Y esto no es boicotearte tu autoestima, es alimentarte tu autoestima. ¿Por qué? Porque nosotros a veces nos creemos los mejores, los perfectos, y siempre la culpa la tiene el otro. Y nos autojustificamos, yo hice así, y el otro, y le tiramos tierra al otro. Pero qué lindo es que nos humillamos delante de la presencia de Dios para que Él nos exalte. Qué lindo es que en el matrimonio se humillen y se pidan perdón, se reconcilien y se reconozcan los errores propios y puedan razonar para encontrar un equilibrio y un justo acuerdo. Pero hay personas muy orgullosas y esas personas orgullosas son realmente humilladas, porque dice la Biblia, al que se exalta, Dios lo humilla, pero al que se humilla, Dios lo exalta. Cuando vos ves una persona que anda bien, es porque tiene un concepto claro de sí mismo, no se cree el mejor, y por eso el apóstol Pablo dice, cada uno tenga el concepto correcto, no creyéndose superior a otro, porque Dios es el supremo, Dios es quien está regenteando todo, absolutamente todo, y lo que recibimos, lo recibimos de Él por gracia y misericordia. Por eso cuando vos reconoces a Dios y te humillás en su presencia, vas a tener un concepto real de tu valía, de tu persona, de tu nivel, de tus posibilidades. Y en tercer lugar, acción, y es el reconocimiento de la obra de Dios. Porque si Dios te habla es porque te quiere usar, es porque quiere que seas un instrumento para Él. Pero yo sé que a lo mejor vos estás alimentando tu egocentrismo, tu vanidad, tu placer y tu deseo de comodidad, pero Dios quiere usar tu vida, quiere que seas un instrumento para su gloria. Por eso hay muchas personas que no están haciendo la tarea que tendrían que hacer. Hay gente que se justifica y se autojustifica diciendo yo soy bueno, no hago mal a nadie, estoy ayudando a mi prójimo. Y lo tengo que decir de nuevo, discúlpenme, ya ahora no lo puedo decir más porque me causa gracia cuando lo digo, pero de todos modos te lo tengo que decir. Si vos hacés obras de bien y con eso pensás que con eso ya cumplís con Dios, te equivocás. Porque la obra de Dios tiene que ver con hacer que este mundo conozca a Cristo. Mirá, cuando vos sabés que una persona está moribunda en el hospital, cuando vos sabés que alguien está por partir, ya sea bien ancianito o ancianita, vos tenés que hacerte la idea que de un lado esta persona tiene a los ángeles de Satanás y del otro lado tiene, o sea, demonios, y del otro lado tiene a los ángeles de Dios, que están esperando su muerte para llevárselo ya sea al cielo o al infierno. De repente, nadie de la iglesia va, nadie lo visita, nadie le habla de Cristo, nadie le predica el Evangelio, nadie le dice que se arrepienta de sus pecados, nadie le dice, mira, ¿querés ir al cielo? Y para que vayas al cielo tenés que aceptar a Cristo, porque Cristo para eso vino y murió, para que nosotros no fuésemos al infierno. ¿Cuántos están entendiendo esto? Pero de repente esa persona muere y nadie le predicó el Evangelio, nadie le habló del mensaje del amor de Dios, nadie fue a visitarlo para decirle, mira, toma la decisión antes de que sea tarde. Y las personas pasan y pasan y pasan, pero no van para allá. Si no tienen a Cristo, van para allá, dice la Biblia. Por eso la obra de Dios tiene que ver con la tarea del Evangelio y la edificación de la iglesia. A lo mejor vos estás muy ocupado en tus negocios, en tus placeres, en tus conveniencias, pero hay un mundo que está yendo de camino al infierno. Y no hay nadie que se pare en la brecha para decir, mira, yo conozco un camino mejor, o yo tengo la fórmula, como decía el Luisito Barabás. Acepta a Cristo y vas a ver cómo tu vida cambia. Por eso el compromiso tiene que ver con una acción, y tiene que ver con una acción de adoración, de humillación, donde mostramos a Dios lo que realmente somos y hacemos. Y la confirmación, esto me gustó y ya vamos acercándonos al final. La confirmación, he aquí una mano me tocó y me dijo Daniel, varón muy amado.
He aquí una mano me tocó y me dijo, Daniel, varón muy amado. Yo veo aquí dos cosas fundamentales. El mundo carece de afecto, no tiene afecto natural. Hoy la gente busca el dinero o busca las cosas y está muy enceguecido, pasa de largo ante una necesidad, no le importa el prójimo, no le importa nada. Y hay gente sufriendo por una necesidad de afecto, una necesidad de compañía. A lo mejor vos no, porque sos duro, orgulloso y te fortaleces y te sobrepones, pero hay gente muy carente de afecto. Hay gente que necesita ser reconocida y lo demuestra enfermizamente. ¿Por qué? Porque se ofende si no la felicitas, si no la reconoces, si no la saludás. Pero aquí está la mano de Dios tocando la vida de aquel que se consagra. La mano de Dios toca la vida de aquellos que se consagran. Es Dios mismo encargándose de nuestras necesidades. Es Dios mismo manifestándose en nuestra vida para que nosotros no sintamos falta de ningún bien. Y también diciéndonos, te amo, varón muy amado. Cuando servimos a Dios sentimos su amor. Es su amor la que cubre nuestras vidas. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos capítulo 5, versículo 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ya no vas a tener necesidad cuando servís a Dios. Escuchá por favor, cuando servís a Dios y sos una persona consagrada, no vas a tener necesidad de que alguien te valide, que alguien te reconozca, que alguien te salude, que alguien te felicite. Dios mismo va a estar añadiendo a tu vida todas esas cosas que nos hacen falta, pero que por la misericordia de Dios no estamos necesitándolas, a menos que sea algo natural, pero no enfermiza. ¿Cuántos me entienden? Dios nos ama y Él nos hace ver su amor cuando lo servimos y cuando no lo servimos, porque aún siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Jesús murió por nosotros en la cruz. Y por último, la convicción, porque vos tenés que ser una persona con gran convicción. ¿Cómo tenés que ser? Con gran convicción. ¿Sabés por qué te falla la vida? ¿Por qué te van mal los asuntos espirituales, afectivos, emocionales? Porque no tenés convicción espiritual. Y por falta de esa convicción espiritual, el diablo toma ventaja sobre vos. El maligno se aprovecha de esas debilidades espirituales y te hace papilla la existencia. Y es por eso que andás sin paz, andás preocupado, andás turbado, andás con afán y andás con un montón de cosas en la cabeza que te están llevando por caminos de perdición. Pero cuando vos tenés convicción espiritual, tenés consagración verdadera, entrega verdadera a Dios, te levantás con convicción aún a pesar de que estés temblando. Mientras hablaba esto conmigo me puse en pie, dice Daniel. Me puse en pie. Ponerse en pie es sinónimo de estar dispuesto a marchar y hacer lo que uno tiene que hacer independientemente de cómo se sienta. En Brasil, cuando me despidieron allí para venir a la Argentina ya definitivamente, me dijo un pastor, acordate siempre de esto. Dios maneja mejor en un auto que esté en marcha. Nunca me olvidé de ese dicho. Por eso no te quedes, levantate y empezá a marchar, porque ahí hay un poderoso secreto, un poderoso principio. Cuando vos empezás a marchar a pesar de que estés temblando, Dios va a añadir, y va a añadir, y va a añadir la bendición que te hace falta. Y va a abrir el mar, que es oposición o es obstáculo para tu logro, para tu conquista. ¿Cuántos están entendiendo esto? Ponete de ti, iglesia, por favor. Te invito a que cierres tus ojos, por favor, no te distraigas ahora. Cierra tus ojos. Porque Dios te está hablando. Él quiere algo con vos. Para eso te trajo. Él quiere que vos realmente tomes una decisión definitiva en esta tarde, en esta noche. Él lo primero que te va a dar es paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero para eso tenés que tener a Cristo. Cristo tiene que reinar en tu corazón, tiene que reinar en tu vida. Decirle a Dios en esta hora, quiero que Cristo llene mi corazón con su gloriosa presencia. A partir de hoy quiero cambiar, quiero ser nueva criatura. Quiero vivir en novedad de vida. Que a partir de hoy mi vida sea transformada por completo.